¿Sabía usted que quienes gobiernan tienen apetito por la información? Quieren asegurarse de que sus decisiones son correctas. Pero a veces lo sublime se conjuga con lo ridículo porque en muchas ocasiones eso les lleva a consultar a brujos, a videntes, a adivinos. Una de las personas cercanas al zar Nicolás de Rusia fue Rasputín, un personaje siniestro con un fervor enfermizo alimentado por el infierno. Las famosas adivinas Jean Dixon y John Quigley fueron consejeras de presidentes en Estados Unidos, según un dato que se trasluce en Wikipedia. En nuestro país hubo presidentes inseguros que consultaron a brujos para alimentar su tragedia y la del pueblo. Por otro lado, hay consejeros serios, hombres que se han convertido en figuras políticas de primer orden, tratando de afianzar el vacilante corazón de los que dirigen el país. El puesto requiere la mejor información, los mejores análisis, las mejores decisiones y claro, mejor aún, si se cuenta con la ayuda de Dios. ¿En quién confía el liderazgo de una nación? ¿A quién pone en el centro de su corazón? ¿Por qué caen los gobiernos? ¿A quién escuchan? Hay líderes en cuyos oscuros corazones lo único que gobierna son ellos, sus ídolos y sus apetitos. ¿En quién espera usted que confíe quien nos gobierna? Cuando ni siquiera la Constitución exige contar con conocimiento y con gran capacidad al mandatario. Obviamente podemos tampoco decir que es suficiente con que el presidente sea cristiano o que tenga buenas intenciones, porque hay malos resultados aún de las buenas intenciones. Claro, quisiéramos que nuestro liderazgo, además de conocer bien la tarea, conociera a Dios, de verdad, para que su honestidad también fuese verdadera. Si el liderazgo no conoce a Dios, buscará adivinos, brujos, sajoríes, que le ayuden desde el infierno si es posible. Tomará atajos y entonces se cerrará el círculo, gobernará según sus apetitos y extravagancias. Sucumbirá ante los males más grotescos de su corazón. Y eso sucedió en Israel. Hubo en Israel una época en la que los líderes de la nación adoraron a dioses falsos y además consultaron a sus profetas igualmente espurios. Dios habló a uno de sus profetas, a Ezequiel, y le instruyó en contra de ese liderazgo. De hecho, en los capítulos 1 al 24 de la profecía de Ezequiel le indica que debe proclamar la destrucción de Jerusalén que ocurriría en el año 586 a.C. Y solo después que el pueblo ha sido disciplinado en los capítulos 25 al 48 se habla de esperanza y restauración. Pues en el capítulo 14 se nos dice por qué viene la disciplina. Hay un liderazgo que no puede oír la dirección de Dios. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 14 versículos 1 al 11. La lección para hoy es que si la idolatría se apodera del liderazgo, ya no puede oír la voz de Dios. Mire lo que dice en primer lugar. Dice que el liderazgo de la nación no puede oír la voz de Dios porque tiene el corazón ocupado con otras voces. Versículos 1 al 3. Los ancianos del pueblo vienen a consultar al hombre de Dios en espera de buenas noticias, dice el versículo 1. Lea el versículo 1. Los ancianos dijeron, vamos a ver qué de bueno tiene Dios para nosotros. Veamos a ver qué dice la palabra de Dios. A veces pensamos que le hacemos un favor a Dios al buscarle. Vamos al templo, buscamos la iglesia para asegurar que oímos lo que queremos oír. Pero Dios tiene sorpresas. ¿Le ha tocado a usted oír la sorpresa de Dios? Es como que si Dios dijera, al enfermo no hay que darle lo que quiere, sino lo que necesita. La consulta de los ancianos revela su idolatría, versículos 2 y 3. Lea versículos 2 y 3. Vino al profeta palabra de Dios. Dios le dice, los líderes son idólatras. Su corazón no puede oír la voz de Dios para edificarlos. De modo que Dios advierte al profeta contra ese liderazgo. Dios dice al profeta que este liderazgo tiene un corazón poblado de vanidades, lleno de mentiras. Su vida está conducida por falsedades. Son los ídolos puestos en el corazón y esos fetiches se han convertido en tropezaderos de maldad para el liderazgo. Tropiezan siempre con la misma piedra. Y es que a veces para edificar hay primero que destruir.
Y Dios le pregunta al profeta, ¿puedo yo hablar con un pueblo así? Mire lo que dice al final del versículo 2. ¿Son ellos dignos de recibir mi dirección cuando ya tienen sus oídos dispuestos para otras voces? Dios no quiere hablar con un pueblo cuyos oídos están conectados a vanidades. Por eso, en segundo lugar, mire, versículos 4 al 8, dice que el liderazgo de la nación recibe por respuesta la confusión de parte de Dios. La confusión que el liderazgo experimenta viene de Dios. Versículos 4 y 5. Leamos versículos 4 y 5. Dios dice a Ezequiel que ellos sacaron del cielo al principal habitante de allá para poblar la tierra con sus propios dioses. Ese es el culto basado en el tropiezo, en el error, en la caída. Y Dios repite las dos figuras anteriores, los ídolos puestos en el corazón y el tropiezo de su maldad delante de su rostro. A quien vive así, dice el versículo 4, yo le responderé conforme a su confusión. Dice Dios, confusión escogió, confusión le daré. ¿Recuerda ustedes Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32? Por su idolatría, dice 3 veces, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. ¿A qué? A perversidades, a maldades y a toda clase de confusión y maledicencia. Es una elección basada en la rebeldía voluntariosa del hombre. Quizá en esto se halla el origen de nuestra pobreza, de la violencia, del desgobierno que producen algunos gobernantes y algunos legisladores. Producen lo que hay en su corazón. Por eso la mejor medida del corazón de un gobernante es qué ha producido su gestión en el pueblo, qué resultados ha tenido. No cuántos votos tuvo, eso es irrelevante, sino si hay paz, si hay gozo, si hay prosperidad en el pueblo. Mira el versículo 5. Dice el versículo 5, se apartaron de mí. Bueno, entonces en un horizonte donde los hombres se han apartado de Dios, no habrá dirección de parte de Dios. La información que desean se tornará en confusión. ¿Hay solución para eso? Sí, sí hay. Se llama volver sobre tus pasos hacia la palabra de Dios. La confusión solo la revierte la conversión, dicen los versículos 6 y 7. Mira el versículo 6, mira los verbos, dice convertíos, volveos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Convertíos y volveos es el arrepentimiento, es el cambio de dirección, es el giro de 180 grados. El apartar el rostro tiene que ver con las cosas que el hombre busca. Deja de buscarlas, no busques abominaciones. Porque eso en lo que fijas tus ojos y pones tu atención terminará por poseerte. Convertirse es quitar la atención concentrada de todas las cosas que Dios abomina. Eso le dice Dios al liderazgo de nuestro país, en la iglesia y en la nación. Busquen a Jesús, entreguen su corazón a Dios, arrepiéntanse de sus robos, de sus corruptelas, de aquello que ha absorbido su atención. Cambien de rumbo. Vuélvanse a Dios, destruyan sus ídolos. Pero la cosa es más seria. Buscar a Dios sin conversión es un asunto delicado. Versículo 8. La confusión acarrea juicio al que busca oír a Dios. Mira el versículo 8. No solo acarrea confusión, la falta de conversión es realmente buscar a Dios para oírlo como juez. El desperfecto del corazón te cierra los caminos a Dios. Lo digo claro, esa insinceridad produce el rechazo de Dios para quien en esas condiciones falseadas quiere oír la voz de Dios. Dios dice, pondré mi rostro contra aquel hombre. Dios provocará juicio para señal y escarmiento. Así es como Dios hará saber quién es Él entre su pueblo. Creer a Dios, sí. Oír la voz de Dios, sí. Esperar en Dios, sí. ¿Creemos en los milagros? Sí. Pero tenemos que reconocer que hoy vivimos dirigidos por hombres confundidos. Hombres con ideas equivocadas acerca de la economía, acerca del gobierno, acerca de la moral y acerca de la fe. Su confusión se convierte en un problema nacional. ¿Puede la iglesia esperar algo de gente con la que Dios no quiere hablar? ¿Puede la iglesia esperar algo de gente a la que Dios prefiere juzgar antes que dirigir? Hoy el dilema del profetismo es sencillo de entender. Si te dicen algo que no está en la Biblia, es falso. Si lo que te dicen ya está en la Biblia, ¿para qué lo necesitas? Es tan sencillo como eso.
Pero miren lo que aparece en tercer lugar aquí en el pasaje. El liderazgo de la nación al oír falsedades condena al profeta. Versículos 9 al 11. El profeta no puede estar accesible al poder para cosas vanas. Versículo 9. Mira el versículo 9. Ezequiel advierte que el profeta al que Dios no dirige solo hablará confusión cuando hable con el liderazgo. Es preferible que guarde su corazón y su boca de hablar. Así estará seguro él y el pueblo. Dios quiere quitarlo de en medio del pueblo. Por eso es mejor guardar distancia. No puede estar disponible para los que le consultan sobre cosas vanas. Profeta y consultor están en grave riesgo. ¿Recuerda usted el caso de Josafat y Acab? Josafat, el rey de Judá en el sur. Acab, el rey del norte, Israel. Esto se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 22. Y Josafat y Acab se unen para ir en contra del rey de Siria y hacer la guerra contra él. Pero Josafat, un poco más sensible, le dice a Acab, Acab, ¿tienes algún profeta por ahí? Y Acab dice, ¿profetas quieres? Por supuesto, tengo profetas de todos los colores, sabores y tamaños. ¿A quién quieres oír? No, 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 dice Josafat. Yo sé que ustedes tienen una orden sacerdotal y otra religión que no es la religión que creen el Dios verdadero. No, 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 no te pregunto eso. Te pregunto si tienes un profeta de Jehová. Dice acá, me la pones difícil. Sí tengo un profeta, pero miras, cada vez que lo consulto habla en contra mía. Bueno, dice Josafat, pues a ese es al que yo quiero oír. Bueno, traigan a este señor, ¿cómo se llama? Micaías. Traigan a Micaías que nos hable. Y entonces Micaías se presenta ante los dos reyes y les dice, señores, ustedes quieren ir a la guerra, vayan a la guerra. Y entonces Acab, haciendo acopio de una falsedad fingida, le dice, ¿cuántas veces te habré de decir que quiero que me hables con la verdad? Ah, dice Micaías, la verdad quieres oír. Entonces te digo que no vas a regresar con vida de esta guerra. ¿Ves? Le dice Acab a Josafat, siempre habla en contra mía. Entonces ordena a Acab, pónganlo en la cárcel y ya veremos sobre este asunto cuando yo regrese. Y responde Micaías, si tú regresas con vida, Dios no ha hablado a través de mí. Cuenta la historia que Acab, hombre pragmático y sin fe y sin confianza en Dios, dice, ¿sabes qué? Me voy a disfrazar, no voy a ir vestido de rey, y entonces cuando vayamos a la guerra no va a pasar nada, tranquilo. Josafat ve la cosa y sin embargo el rey de Asiria le ha instruido a sus soldados, no busquen a nadie sino al rey Acab, al rey de Israel, para matarlo. Y ahí lo andan buscando los soldados, cuando en la providencia divina una flecha va al aire, una flecha perdida, y la flecha cae en la juntura de la armadura de Acab y Acab muere. ¿Qué quiere decir esto? Que Micaías no era profeta de Acab, que el profeta no puede estar accesible al poder para cosas vanas. Quizás usted se pregunta, ¿y qué culpa tiene el pueblo de tal liderazgo? Bueno, el pueblo era idólatra. ¿O qué culpa tiene el profeta? Bueno, Judá está lleno de profetas falsos que saben que no son profetas. Si usted mira un capítulo atrás, ahí en Ezequiel, capítulo 14, mira el capítulo 13 de Ezequiel. Trata de la proliferación y condenación de los profetas falsos. ¿Recuerda usted Deuteronomio 20? Dios había dicho que el profeta que anunciaba cosas sin cumplimiento, Dios le quitaría de en medio de su pueblo. Dios quería barrer con los profetas falsos y en este caso buscar a Ezequiel era buscarlo como instrumento de juicio para decirle las cosas que Dios como juez le diría al liderazgo de la nación. Por eso la palabra de Dios le habla solo a los creyentes. No está accesible a aquel liderazgo que ya sabe lo que quiere oír. El profeta que se acerca al poder idólatra es destruido, dice el versículo 10. Mire el versículo 10. Llevarán ambos el castigo, el que consultare al profeta y el profeta. Dios toma muy en serio esto de hablar en su nombre. Cuando los móviles son perversos o cuando el fondo es la idolatría o el egoísmo o situar al vocero en lugar de Dios, Dios juzga tanto al profeta como al que lo consulta.
¿Está usted consciente de la seriedad que tiene eso de decir que usted habla en nombre de Dios? ¿O esperar usted que alguien le hable en nombre de Dios? Oh, pueblo apartado por Dios, cuidado a qué le prestas oído. Si necesitas dirección, búscala en la palabra de Dios. Si lo que tienes es curiosidad, mejor ponte a orar. Y si tienes gran necesidad, ora, ora, ora más. El profeta debe evitar que el pueblo se haga idólatra, versículo 11. Al final del pasaje dice el versículo 11, para que la casa de Israel no se desvíe. Dios quiere evitar que el pueblo se desvíe. Dios no quiere que el pueblo se contamine. La pandemia de los líderes en el versículo 11 se llama rebelión y la vacuna se llama proclamación de la verdad, de la palabra de Dios. Dios quiere gobernar sobre su pueblo y bendecir a su pueblo. Pero el profeta no contribuye a eso cuando está a disposición de falsos adoradores y de líderes bandidos. Por eso el mejor consejo para el pueblo no viene de los profetas bien intencionados, sino viene de la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto aquí en conclusión? Que la idolatría en el liderazgo de la nación no le permite oír la voz de Dios ni al líder ni al pueblo. Estoy seguro que la confusión de ideas de nuestro tiempo tiene su origen en la vanidad del liderazgo. Unos consultan adivinos, brujos, curanderos, sajorines, otros oyen a sus apetitos y extravagancias y se nombran profetas. Y todo eso es abominación a Jehová. Dios quiere que los hombres seamos responsables, que sepamos de las cosas del gobierno, que conozcamos de los temas de la nación, pero Dios también quiere que los hombres que nos gobiernan tengan un corazón gobernado por Dios y que eso se extienda a su ley y a su programa. Deben ser hombres sabios y santos. Son sabios para el oficio público y para la vida privada. Son santos con una ética real y para hacer un real trabajo. Así que sabios y santos. El liderazgo que no conoce a Dios no puede oír la voz de Dios y no puede dirigir a su pueblo. David Hume, el famoso cáustico agnóstico escocés, solía ir a escuchar al gran predicador George Whitefield. Y alguien le preguntó a Hume, Señor, no sabía que usted creyese el Evangelio. Y Hume dijo, no, yo no, pero Whitefield sí. Y yo creo que eso es lo que está en juego en la iglesia hoy. ¿Creemos el Evangelio o a los profetas? Si conoces a Dios, ordena tu vida, lee tu Biblia, quita los ídolos de tu vida, saca de tu vida los horóscopos y no seas profeta dependiente. Sobre todo, aviva tu fe porque sin ti no hay avivamiento. Jesús es el Señor de tu vida. Él murió y resucitó para darte vida eterna y para que tú vivas así como Él vivió, viviendo la vida de Jesús. Y aquí hay un dato importante. Jesús citó 24 de los 39 libros del Antiguo Testamento a lo largo de ese breve relato que tenemos de su vida en los Evangelios. En la totalidad de sus palabras, de las palabras citadas de Jesús, Él se refirió a 78 pasajes. Y los Evangelios citaron 134 pasajes del Antiguo Testamento para relatarnos la vida de Jesús y para describir de dónde venía la praxis de Jesús. Ese ejemplo es la marca del discípulo de Jesús. Y si te has preguntado alguna vez, ¿qué haría Jesús? Ahí lo tienes. Eso fue lo que Jesús hizo. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque la creemos, porque queremos vivirla, porque queremos creer en todo lo que ella enseña. Y queremos, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos a cuidar nuestras propias ideas y tradiciones y que esas ideas y tradiciones se conviertan, Señor, en un sustituto de lo que tú has dicho. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.